Muy bien, bueno, acá estamos con el hermano Max. Antes de comenzar con Job, vamos a dar una breve reseña de... ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿No? ¿Cami? Digan sí, así se escucha. No. ¿Sí o no? Digan que se escuche. Vamos a ser dinámicos. No, el que lo conoce que diga que sí. El que no, que sí, que diga que no. No. ¿Luciano? ¿Sara? No. ¿Isma? No. Bueno, acá tenemos a Martín Lutero, que es un hombre muy importante para nosotros. Les parecerá raro, pero ¿cómo puede ser que no lo conocíamos? Para nosotros es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo, nuestro Padre Jehová. Pero Martín Lutero, dentro de esta época, es muy importante para la Iglesia. Y hoy lo vamos a conocer un poquito más. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre se ha cumplido un aniversario de algo muy importante que hizo este hombre de aquí. Así que, como ya han pasado un par de días, no queremos dejar pasar esta oportunidad para que podamos conocer, y cuando alguien hable de Martín Lutero, todos sepamos quién es y por qué nos representa, ¿sí? Así que, Max. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a entrar en contexto de por qué apareció este hombre y qué circunstancias se dieron para que él pueda exponer algunas cosas que Romina después nos va a comentar, ¿sí? Pero para eso vamos a ir atrás, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita el tercer día, Él nos deja a su espíritu, ¿no? Nos deja a su espíritu. Nos ubicamos acá en el año número 1 después de Cristo, que sería los días de Pentecostés. Y si bien recibieron la promesa del Espíritu Santo, yo les hago una pregunta: ¿qué fue lo que se formó ahí? ¿Qué fue lo que se formó? Muy bien, se formó la iglesia. Se dice que en esos momentos se reunían en casas, no era oficial, no era como hoy que, digamos, es una religión oficial, cuando nosotros creemos que no lo es. En ese momento solamente se reunían para compartir la palabra, para alabar, sí, en casas, algunas veces escondido y otras veces no. Sin el nombre de iglesia. Claro, sin el nombre de iglesia. Ajá, exacto. Bueno, como el pastor nos enseñaba, que se reunían en casas, se reunían en las plazas. Ahora nosotros tenemos un lugar, un templo, claro, algo físico. Sí, y bueno, la palabra se siguió extendiendo y aumentando obviamente el número de creyentes, ¿no? Entonces, todos esos números, ese aumento de gente llegó a los oídos de un emperador que se llama Nerón, ¿sí? Su nombre está escrito en los libros de historia, no solamente en la Biblia. No, entonces, en el año 64 después de Cristo, después de que pasó todo esto, lo que va a hacer él es empezar a perseguir cristianos, ¿sí? Porque él tenía miedo de que se sigan multiplicando. Ahí ubicamos a nuestro primer mártir, que no sé si ustedes saben quién fue el primer hombre apedreado a causa del Evangelio, de la predicación. Muy bien, ahí encontramos a Esteban. Pero bueno, Nerón no se quedó con el simple hecho de Esteban, sino que sus amenazas siguieron dándose, y en el año 64 dice que durante 6 días y 7 noches asesinaron a 2 millones de cristianos que eran quemados en plazas públicas, y que además dice que los llevaba al Coliseo romano y hacía que los leones los devoren. Pero en aquellos momentos los cristianos estaban tan llenos del Espíritu Santo, habían creído tanto en la resurrección del Señor, que para ellos el morir no era un sacrificio, o no le temían directo a la muerte. Imagínense, estabas vos con tu familia y a tu esposa la devoraba un león, y ellos no negaban su fe, sino que se aferraban mucho al Señor. ¿Sí? Entonces dice que esta persecución todavía se llevaba a cabo. Y cuando terminaron los días de Nerón, en el año 337 aparece un nuevo emperador que se llama Constantino, ¿sí? Este emperador lo que va a hacer es, de alguna manera, oficializar
el cristianismo como una religión, ¿sí? Se cesó la persecución en ese momento y se oficializó. Dicen que también en ese momento apareció el primer papa y la Iglesia Católica empezaba a funcionar como una iglesia, ¿no? Habían tomado las creencias cristianas y la transformaron en una religión. Bueno, pero dice de que más adelante, en lo que sería el final del siglo XII, se empezaron a dar un montón de cosas. O sea, se empezó a inventar lo que es la impresora, y la gente veía que los papas no llevaban una vida conforme a Dios, no se hacía lo que se debía hacer conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ante esto, lo que hicieron fue empezar un movimiento que se llama la Santa Inquisición, ¿sí? Que directamente lo que hacía eso era nuevamente matar y asesinar cristianos, y no solamente cristianos, sino que también asesinaban musulmanes y judíos. Y dice que en España hubo una fuerte persecución también, que mataron a todos aquellos que no creían en lo que la iglesia en ese momento lo decía de manera oficial, ¿sí? Después de eso, dice que surgió una especie de libertad, ¿sí? Y la gente empezó a leer un poquito más, empezaron a darse cuenta de que los papas empezaban a vender lo que son las indulgencias, ¿sí? Empezaban a usar el dinero de los fieles para llevar una vida opulenta y construir, edificar algunas cosas y juntar un tesoro. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran un dinero que las personas pagaban para que sus familiares, por ejemplo, tengan menos tiempo en el purgatorio o directamente salgan del purgatorio. En ese momento ellos creían en el purgatorio. O sea, se dice que la gente moría y que tenía que pasar un tiempo en un lugar hasta que sus familiares oren, le den dinero a la iglesia y ellos puedan pasar al cielo, ¿sí? Entonces, ahí antes de Lutero aparece un hombre que se llama John Wycliffe, ¿sí? Que digamos sería el Lutero de Inglaterra, ¿sí? Dice que él empezó a traducir la Biblia al inglés y estaba en contra, escribía cartas en contra de la Iglesia Católica, del clero, de todo lo que se vivía en aquel momento. Y también había un hombre que se llamaba Jan Hus, que este hombre fue parecido a John Wycliffe, pero que fue quemado. Entonces todo esto fue preparando terreno para Lutero. Entonces fue así como en el año 1483 nace Lutero en medio de lo que sería la Santa Inquisición, ¿sí? Él nace en el 1483, fue un teólogo, monje, reformador alemán. Él desde Alemania vio cómo de forma escandalosa se daban el tema de las indulgencias. O sea, es allá donde se vio de una forma muy, muy escandalosa, se les cobraba a los fieles por la vida de sus familiares que estaban en el purgatorio. Eso. Y bueno, y a continuación va a continuar Romy con lo que Lutero... Bien, Lutero, acá, como decían, nació en 1483 y fue un teólogo y daba enseñanzas. Era como un profesor, pero profesor, y estudiaba la palabra de Dios. Estudiaba y daba estudios sobre Gálatas, sobre los Salmos, pero estudiando Romanos para dar su cátedra. A ver si alguien puede buscar Romanos 1:17 y leerlo fuerte. Ahí. Vamos. Acércate al micrófono. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Muy bien. Más el justo por la fe vivirá. Esta palabra a Martín Lutero lo marcó un montón. ¿Por qué? Porque él veía que los curas, que la gente que estaba en alto cargo, porque era como una especie, era como un monje, era como alguien dedicado a la iglesia, veía cómo le robaban a la gente. Es decir,
¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias es el perdón, pero ellos cobraban por eso. Por ejemplo, yo iba, pagaba por las indulgencias, ellos recibían ese dinero y yo quedaba libre del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio, como había explicado Max un poco, era, yo me muero y antes de ir al cielo, pasaba por ese lugar. Purgatorio está relacionado con la palabra pureza, purificación. Entonces era como un tiempo para purificarse, para luego ir al cielo. En ese tiempo se iba a sufrir un montón en el purgatorio, limpiándose, purificando. Entonces ellos, al pagar las indulgencias, se libraban del purgatorio. ¿Sí? Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en la vida eterna, que morimos y vamos con el Señor. O sea, para resumirlo así, ¿no? ¿Cómo? No hay medio. No hay medio. Es más, los católicos al infierno ni le temían, porque era como que al cielo iban a ir, o pasaban directo o iban al purgatorio. Bueno, él veía como que algo no le cerraba, le hacía ruido, ¿por qué esto? ¿Por qué se cobra? Y es más, veía que con esa plata los sacerdotes, los curas, hacían lo que no tenían que hacer, o sea, lo gastaban mal, en riquezas, en cosas vanas. Bueno, él empezó a sentir eso, leyendo Romanos 1:17, que dice, más el justo por la fe vivirá. Ahí como que le cae la ficha. Y dice, el justo por la fe vivirá. La fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios que podemos tener. Entonces, ¿por qué vamos a pagar por eso? Entonces ahí le cae, empieza a razonar y a encontrarle sentido a su vida y a encontrar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, en el año 1517, sí, 31 de octubre del 1517, Lutero, a vísperas del Día de los Santos, que es el 1 de noviembre, a vísperas de ese año, donde en ese tiempo era como que el pueblo estaba movilizado, era como que, bueno, hay celebración, hay en la puerta. Iban todos a ese lugar. Sí. Iban todos a ese lugar. Este es un actor, ¿no? Es una película que existe. Pero bueno, para que lo vean, pega 95 tesis en las que nos explica cómo verdaderamente, digamos, era lo que estaba bien delante de los ojos de Dios. Y hay 5, o sea, en resumen, se resumen en estas 5 solas, que se dice, 5 solas, en realidad son 95, y están, no es que son, no, existen, una por una existen, cuáles son las tesis de Martín Lutero que creemos nosotros para la Iglesia, que es la verdad. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica cree que hay un intermediario para llegar a Dios. Nosotros solamente Jesús. La Iglesia Católica tenía que, o sea, los creyentes de la Iglesia Católica tenían que pagar dinero por el perdón y nosotros lo recibimos por gracia. Entonces, las 5 solas son sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Todo esto está escrito en latín. Sola escritura. La palabra de Dios es la Biblia. La única regla de fe y de conducta. Es autoritaria, suficiente, inerrante, es decir, no falla, es así, clara y necesaria. Sola fe, la justificación solo por la fe en Cristo, no por ningún hombre, nadie que pague por mí o yo pagar. Sola gracia, la salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Solo Cristo, Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y no hay salvación por medio de ningún otro. Así que si alguien nos quiere decir, no, porque vos tenés que hacer esto para tener la salvación, no, es solo por Cristo, ya Él pagó por nosotros, hemos sido salvos. Solo a Dios la gloria. En la salvación toda la gloria es solo para Dios, puesto que esta solo se lleva a cabo a través de su voluntad y solo por su acción. Es decir, no hay necesidad de pagar, no hay necesidad de que alguien, que una persona, un hombre, hable por mí, porque eso es la salvación personal y viene de Dios y solamente a Él debemos darle gloria. Si hoy somos salvos, es por la gracia de Dios. Bueno, 31 de octubre de 1517. Se cumplen este año 507 años, ¿no? Hicimos el cálculo ahí. 507 años
¿no? De esa reforma. Una reforma, porque imagínense que la iglesia venía haciendo y creyendo y haciendo, manejándose así, pagando indulgencias, creyendo en el purgatorio, pero vino Martín Lutero, guiado por Dios, y dice que, ¿por qué día de la reforma protestante? Porque él protestó sobre eso. Él protestó, no se quedó callado con esa verdad para él, sino que protestó y lo puso en las puertas para que todos lo vean, para que todos sepan y que esa verdad sea dada, ¿no? Y sea conocida. Esto revolucionó Europa, revolucionó y hasta el día de hoy ha cambiado hasta para nosotros. Por eso nosotros somos protestantes, ¿sí? Si alguien les pregunta, ¿y ustedes qué su iglesia qué es? Digo, para los que no saben, nosotros somos cristianos evangélicos porque predicamos el evangelio y somos protestantes, ¿sí? Y pentecostales, son un montón de palabras, ¿no? Pero somos cristianos. ¿Pentecostales por qué? Porque aquí porque nació todo en el Pentecostal. Por eso somos pentecostales, no es que es una palabra, pero es una secta, es esto, no, somos pentecostales. Y los pentecostales hablan en lenguas, cantan alabanzas, se expresan. A veces nosotros no lo expresamos, no lo demostramos mucho, somos duros, no levantamos las manos cuando hay que levantar, pero somos. Y también somos protestantes porque nos hemos aferrado también a estas 5 solas, ¿sí? Dadas por Martín Lutero. Esto se dice que luego de 12 años fue que las personas se empezaron a llamar protestantes a sí mismas. No es que fue de un día para otro, somos protestantes, no. Luego de 12 años fue que las personas y los cristianos, como nosotros, se empezaron a llamar protestantes. Y Max nombró a alguien muy importante, a John Hus, que nos decía que fue como el Lutero de Inglaterra. Nuestro pastor nos ha enseñado varias veces, ¿se acuerdan? John Hus fue también un mártir que cuando lo estaban quemando, dice, me están quemando ahora que soy un ganso. ¿Por qué ganso? Porque Hus significa ganso. Que soy un ganso, pero en 100 años vendrá un cisne que va a dar a conocer la verdad de Jesucristo. Lutero, traducido, significa cisne. Entonces como que también era algo profético. Y esto me acordaba también porque el domingo pasado lo dijo el pastor Eduardo en la prédica. Entonces como que me rebendecía eso. Y bueno, este año se cumplen 507 años de la reforma de protestante dada por Martín Lutero. No sé si me queda algo más. Sara, ¿querés agregar algo? Estamos completos. De tener esta luz porque siempre uno le tiene un poco de temor cuando llega el 31 de octubre y es un día de Halloween, nada, esto, lo otro. Pero nosotros tenemos que llevar en alto el 31 de octubre, pero por esto, porque espiritualmente en el área del cristianismo se movió algo y bueno, y a eso nos tenemos que aferrar y no tanto, no festejo Halloween, sino que festejar lo que otros hicieron para que nosotros tuviéramos esta libertad. Amén. Bueno, chicos, ahora sí arrancamos con Job.